Veamos eso entonces. Acá tenemos una bienvenida con una pregunta a partir de un gráfico. ¿Cuántas mariposas y flores hay en la imagen? A ver, ¿quién se anima a responder? Estoy seguro que alguno de ustedes se sentirá tentado de decir 2 o 3 para mariposas o flores. Pero si hubiéramos puesto unas cámaras especiales para ver cómo es su mirada, íbamos a encontrar que es como que hubieran hecho un barrido, un recorrido por toda la figura y se detenían en algunos lados, cambiaban de ruta y seguían, ¿no? Tratando de ver la imagen. Ese movimiento de la mirada revela entonces que hay una actividad específica a la que vamos a llamar atención. Y para poder responder a la pregunta tendríamos que haber recordado cuántas flores podíamos haber visto. Acá hay una y por acá hay otra. O mariposas por acá. Pero, ¿qué procesos hemos usado para hallar la respuesta? Cuando hacemos el barrido o la búsqueda, como si fuera un puntito luminoso, vamos a hacer un recorrido por todo, como en este momento el cursor, que trato de moverlo por varias partes. Estoy haciendo un recorrido, un chequeo, y ahí tenemos algo que podemos vincular a la atención, pero también podríamos, llegado un momento, decir, acá hay una, acá hay otra, y voy contando la cantidad de mariposas y de flores. Y podríamos hablar de una memoria. Vamos a ver que hay tipos de memoria y también tipos de atención. Vamos a eso. Vamos a ver entonces el tema de la atención y memoria. Enter to Bluetooth USB device. La definición de atención, tipos de atención, y luego pasaremos a estudiar la memoria, su definición y etapas. Y vamos a ver que en cada etapa encontramos un tipo de memoria. Son 3 memorias. Pero luego tocar el tema del olvido y también algunos trastornos o alteraciones de la memoria. La atención se puede definir como un proceso cognitivo de selección de la información. Una vez que la percepción reconoce, le da un significado a la información, que puede ser visual, auditiva, áptica, etc. Y digo entonces una pantalla, digo una letra, una palabra, o estoy tocando el mouse, moviéndolo, tengo entonces un reconocimiento. Pero, ¿qué información que ha sido reconocida por la percepción va a continuar el proceso de la información, su procesamiento? El asunto es que todo el tiempo vamos procesando información de diferente tipo. En este momento yo estoy viendo mi pantalla, atento a lo que puede ocurrir, también a través de aquí de mi equipo. Al lado está mi celular, también tengo al lado mi micro,
tengo mi teclado y mi mouse, pero también tengo información de la temperatura ambiente, que en Lima hace mucho frío, tengo algo de frío, y ayer haciendo limpieza me golpeé un poco una pierna y todavía tengo una sensación ahí de un pequeño dolor. El frío está haciendo de que aparezca un poco mi alergia, en mi nariz, y siento un pequeño cosquilleo. Entonces, mi cerebro reconoce una serie de informaciones sensoriales, ahora perceptivas, de todo tipo. Por ejemplo, graduar el tono de mi voz, aumentarla o bajarla. Eso tengo que hacerlo escuchándome, y ahí también hay un procesamiento perceptivo. Y mientras hice eso, hay otra información que sigo procesando. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace nuestro cerebro para seguir procesando tanta cantidad de información? ¿Cuál continúa? De hecho, no podremos procesar toda la información que se presente en un momento. Y habrá, por lo tanto, parte de esa información que no va a ser procesada. No es posible procesar toda la información. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cuál es la estrategia que tendría nuestro cerebro para seguir procesando la información? La respuesta la tenemos en el siguiente proceso cognitivo llamado atención. Lo que la atención hace es funcionar como si fuera una coladera o un filtro. Imaginémonos un filtro. Todos tenemos un filtro como es la coladera para el arroz, que usan las señoras, los cocineros, las madres que cocinan, ¿no? Y ciernen el arroz u otros productos. Y entonces pregunto, ¿qué es lo que va a continuar cocinándose en la coladera? Lo que pasa en la coladera es lo que se queda. La mayoría de veces lo que se queda en la coladera, que es el arroz, lo podemos lavar, por ejemplo, sale el agua, que ya lavó el arroz, y nos quedamos con el arroz para continuar, ¿no?, su cocción. O puede ser, por ejemplo, el filtro del café en la cafetera. Colocamos el filtro de papel, ¿no? Algunos ya tienen un filtro permanente, a veces lo sacamos para limpiar, echamos el café y luego el agua hervida, pero no puede pasar otra cosa más que el agua hervida que está ahora llevándose el sabor del café. No puede entrar otra cosa, solo se filtra el café. Al igual que en la coladera anterior, solamente se filtra lo que va a salir, se queda lo que necesito. Acá sale solamente café. ¿Qué otros tipos de filtros conoces? Puede ser los filtros del agua, que a veces hay en los domicilios para filtrar el agua y hacerla más pura. Entonces pregunto, ¿qué debe pasar por ese filtro? ¿Y qué debe quedarse allí? Pasará solamente el agua y se quedarán las impurezas en el filtro de agua. Por eso que hay que renovarlo cada cierto tiempo, porque ese filtro ya de repente está por llenarse de impurezas. Se quedan las impurezas, continúa el agua, si es el filtro de agua. Así hay otros filtros más que podemos encontrar. Entonces, hablamos de filtro porque la atención funciona como si fuera un filtro. Solo va a continuar la información que es filtrada o seleccionada por la atención. La información que no es seleccionada, por lo tanto, no pasará. Se quedará ahí y se perderá. Información que fue reconocida se perderá, porque no se filtró por la atención. De ahí que se menciona aquí, es el proceso de selección de la información o filtro o filtraje de la información. Entonces, cuando yo
aumento el volumen de mi voz, ¿no? O muevo el cursor, es porque he atendido eso para procesarlo mejor, gradúo mi tono de voz, gradúo mis movimientos con el mouse, y esa es la información que pasó la atención. Continuó su procesamiento. Y vamos a ver que el proceso de la atención tiene tipos o formas de atención. Veamos entonces los tipos de atención. La atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida. En la parte superior a la derecha tenemos un grupo de niños ya cercanos de repente a la pubertad, que están muy concentrados en sus dispositivos, en sus celulares. ¿Qué atención es la que vemos ahí? Podrán pasar muchas cosas alrededor de ellos, hasta importantes, pero como están atendiendo, han focalizado su celular, atienden su celular y no otra cosa, se le llama atención selectiva, que es la primera atención que se descubre. Los investigadores descubren primeramente la atención selectiva. ¿Qué otra información puede competir con la atención selectiva? O para ganar la atención selectiva, tendría que ser una información igual o mayor de importancia o en intensidad. No pueden competir dos informaciones de igual intensidad, porque la atención selectiva tiene una ley. Simplemente descartará una para pasar a la otra. Esto, por ejemplo, lo podemos ilustrar como cuando vamos a una fiesta de fin de año y en el local de reunión hay un sonido altísimo de la música, todos conversan, algunos incluso de voz muy elevada. Hay una varaunda de sonidos que vienen y van. Pero en esa varaunda, en ese mar de sonidos y ruidos del local de la fiesta de fin de año, nos vamos a encontrar con mis amigos del Centro Pre. Y de repente veo a uno que me llama por mi nombre y me pasa la voz con un toque en el hombro y volteo. Al verlo lo reconozco, lo saludo, nos deseamos feliz año y comenzamos a conversar. Pregunto, ¿es posible? Me responden por el chat. ¿Es posible que dos personas conversen rodeados de tanto ruido? Responden, por favor, sí o no. Sí. Ajá, muy bien. Cuando vamos a un concierto o una película, bueno, en el concierto es diferente, pero en el concierto tenemos que escuchar el concierto. Sale nuestro grupo preferido a hacer la música y el ruido es ensordecedor. Y en ese momento converso algo con el amigo que me acompaña o con mi pareja y le converso al oído. Conversamos. Sí se puede. Pero ¿por qué se puede con tanto bullicio? Porque tenemos un proceso que se encarga de filtrar la información. Filtro la conversación y ya no escucho el concierto. El efecto, ojo, el efecto, no que sea así, el efecto subjetivo, el efecto psicológico que la persona tiene de la atención es que como si la atención amplificara la conversación y disminuyera el concierto. O puede ser al contrario, ¿no? Amplifica o disminuye determinada percepción. Es el efecto subjetivo. Por eso puedo conversar en un ómnibus con un motor ensordecedor, incluso leer
en un lugar lleno de gente, con mucho ruido, y me concentro. Logro atender. Esa es justamente la maravilla de nuestro proceso atencional. Podemos seleccionar un punto y a él nos concentramos independientemente de lo que pasa alrededor. Pero lo que pasa alrededor, cuando nos concentramos, pasará inadvertido o muy poco advertido. Ese es el costo de la atención selectiva. Todo el tiempo focalizamos un punto. En este momento estoy focalizando en el movimiento del mouse y las palabras que tengo que decir. En un momento atiendo más las palabras que debo decir, entonces la atención selectiva define qué digo. Una vez que podemos seleccionar un punto, atendido, atención selectiva, por lo tanto, puede ocurrir otra cosa más. Una vez que atiendo, por ejemplo, una lectura, abro el libro que voy a leer, encuentro la página y el texto que voy a continuar leyendo y logro leer medio minuto de corrido, llego hasta el minuto de leo, y un lector puede estar varios minutos leyendo el libro. Ahí no solamente he seleccionado el texto que quiero leer, he seleccionado atención selectiva, lo demás ya no se selecciona. Los ruidos, el perro ladra, tocan el timbre de la puerta, hasta te llaman a ti, pero tú estás leyendo. Has seleccionado la lectura. El punto es que puedes mantener esa selección durante mucho tiempo, durante varios minutos. Cuando se trata entonces de que la atención se mantiene en un punto, un tiempo relativamente prolongado, deja de ser atención selectiva para ser ahora atención sostenida. Y el lector es el ejemplo de la atención sostenida. Nos mantenemos atentos. Es cuando estoy viendo mi televisor y aparece la escena que me cautiva y atiendo ahí. En ese momento se dieron muchas cosas a mi alrededor. Te dijeron algunas cosas, tu celular comenzó a darte indicaciones, tú estás atendiendo la pantalla del televisor que llamó tu atención y sosteniste tu atención varios minutos, más si es la serie que estás esperando ver. Entonces, la atención sostenida es la atención vigilante, la atención que se sostiene en el tiempo, de su nombre, se sostiene en el tiempo, atención sostenida. La atención sostenida, por lo tanto, incluye a la atención selectiva, puesto que primero tengo que seleccionar para después sostener la atención. Y tenemos un tercer tipo de atención, que es la atención dividida, que implica atender al mismo tiempo más de dos focos atencionales. En este caso, lo que no debe hacerse, supongamos que acá la persona está dentro de su automóvil, pero no está manejándolo. Pero lo que no debe hacerse es manejar y ver el celular, porque se ha demostrado que mientras atiende